verdaderamente va a hablar a nuestra vida a través de este devocional que he titulado Mi naturaleza humana, nuestra naturaleza humana, porque verdaderamente es lo que mucho nos hace, pues obvio ser como somos, ¿verdad? Entonces quiero comentarles, hermanos, iniciando esto, que la línea que separa el bien del mal no pasa entre países, ni entre clases sociales, partidos políticos o cualquier otro tipo de situaciones, sino más bien atraviesa cada corazón humano. Esa es la realidad. Esa línea que separa el bien del mal atraviesa efectivamente por nuestro corazón. Porque todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Los seres humanos somos capaces de actuar con gran amor, valentía y heroísmo. Pero no obstante, honestamente, ninguno de nosotros, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que ha pisado la faz de esta tierra, está libre de pecado. Y la pregunta, pues de alguna manera más crítica que podemos hacernos es, ¿conoces lo que hay en tu corazón? ¿Tú crees que verdaderamente te conoces a ti mismo? ¿Conoces lo que hay en lo más profundo de tu corazón? Pues para eso vamos a poder dilucidarlo a través de la bendita palabra de Dios. Vamos a leer ahí en el libro de los Proverbios, capítulo 6, del versículo 30 al 35, hermanos. Y la palabra de Dios dice ahí, y es donde nos va a enseñar cómo es la naturaleza humana y su debilidad. Entonces vamos a leer, dice la palabra de Dios: no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Fíjense que esta palabra nos enseña muchísimo acerca de la realidad de lo que hay en nuestro corazón, de la verdad de nuestra naturaleza humana, justamente de nuestra naturaleza. ¿Okay? Sabemos que todo pecado quebranta la ley de Dios y por lo tanto todo pecado es grave. Recordemos que nosotros hemos ya entendido correctamente que no hay pecados chiquitos o pecados grandotes. El pecado es una palabra absoluta que no admite ese tipo como de valoración. Entonces, al comprender que cualquier pecado, cualquier condición que va en contra de la voluntad de Dios, pues quebranta la ley y por lo tanto lo debemos considerar grave. Pero existen, fíjense bien que nosotros podemos de alguna manera humanamente empezar a ver que hay cosas que debemos aprender a diferenciar. El escritor de Proverbios explica esto mediante el uso del ejemplo de una persona que roba, ¿verdad? Porque tiene hambre. Y sí es cierto, se trata de algo erróneo y hay un precio que pagar por ese delito. Ustedes se imaginan a una persona que de alguna manera, pues en su corazón no está el deseo de robar, desgraciadamente por las circunstancias que pueda estar pasando, por una gran necesidad o por una situación como lo que estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Que el abuso hacia las personas es tan grande que no les queda otra más que hurtar. Es obvio que si lo llegan a cachar, pues obviamente va a pagar un precio por ese delito y no tendría excusa, ¿verdad? Y sobre todo, humanamente siempre nosotros vamos a querer juzgar de manera inmisericordia. Pero Dios ve no nada más la condición o el acto que hacemos, sino que ve realmente el fondo de nuestro corazón. Y entonces, por eso Él hace una evaluación de diferente manera. Y Él es el juez justo, porque nosotros humanamente pues no podríamos realmente discernir el corazón de nadie. Si a duras penas nos medio conocemos nosotros, como es la pregunta inicial, ¿cómo vamos a conocer la verdadera intención del corazón de un hombre que se atreve a hurtar, ¿verdad? Pero el escritor también dice que las consecuencias del adulterio pues son muy graves, ¿verdad? Dice que conducen al oprobio, a los celos y a la venganza.
Y esto puede llevar hasta la destrucción de vidas, hermanos, particularmente de los mismos adúlteros, de las mismas personas que toman la decisión de ser desleales, infieles y llevar una condición equivocada. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 32 y 33, qué imprudente es el que anda con la mujer ajena. El que lo hace se destruye a sí mismo y tendrá que afrontar golpes y ofensas y no habrá nada que borre su deshonra. Quienes de alguna manera, abriendo yo mi corazón, salimos de ese tipo de manifestaciones donde el adulterio, la promiscuidad era prácticamente pues el estilo de vida de algunos de nosotros. En mi caso, por ejemplo, pues yo me di cuenta de que esta palabra es tan real y tan efectiva que pues tuve que sufrir las consecuencias en muchas ocasiones. Y aun cuando yo quería disculparme, decirle al hombre con el que anduve, con su mujer, oye, perdóname, mira, no lo vuelvo a hacer, pues obviamente esa persona se queda con su corazón herido y siempre traía en mente el tratar de vengarse, el tratar de pues sacar su coraje, ¿verdad? Entonces, el escritor de este proverbio, ahí en el versículo 34, claramente dice, porque los celos desatan la furia del esposo y éste no perdonará en el día de la venganza. Entonces, con esto quiero decirles que la naturaleza humana pues siempre ha sido de la misma manera. Ustedes podrán saber de las conductas de la gente antes de Cristo, hace miles de años, y la gente después de Cristo pues sigue haciendo lo mismo, y nada más que hay una diferencia cuando Cristo verdaderamente viene y se anida en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo y empieza la guianza divina y uno empieza a dejar ese estilo de vida incorrecto que llevaba a través del pecado, ¿verdad? Llámense adulterio, llámese mentira, llámese chismes, llámese pornografía, de la naturaleza que sea el pecado, esa transgresión a la ley de Dios, pues siempre va a traer consecuencias. Y la palabra de Dios nos enseña a que eso lo tenemos que ir haciendo a un lado de nuestra vida. Tenemos ya la libertad en Cristo Jesús, hermanos, de poder decir no al pecado. Es necesario que aprendamos realmente a decir no cuando ya tenemos que decir no. Muchas veces me han preguntado que si me gustaría volver a mi estilo de vida anterior, a mi antigua naturaleza de ser. El gusto, pues sí, de alguna manera yo he contestado con honestidad y digo, sí, sí me gustaría, pero la gloria sea para Dios porque ahora ya no quiero. O sea, una cosa es que me gustaría, ¿verdad? Regresar a aquellas andanzas, pero ahora ya no quiero. Ya entendí claramente que la misericordia de Dios llegó a mi vida y eso está transformando mi estilo de vida, mi carácter, mi conducta, y por lo tanto ya le puedo decir al pecado que antes se enseñoreaba de mí, decirle ya no quiero, o sea, ya no te necesito, ya me hiciste mucho daño, ya provoqué mucho daño a través de ese tipo de conductas, como para que después de entenderlo siga en la misma condición. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que ir transformando nuestra condición poco a poco hasta que vengamos a hacer siempre lo correcto. ¿Amén? Fíjense bien que en relación a lo que es el robo, o sea, obtener dinero ilícitamente, o a la fornicación o el adulterio, o sea, tener el sexo ilícito, pues no hay nada malo, fíjense bien, en lo que es el sexo ni en el dinero, pero hay muchas tentaciones que rodean ambas realidades. Y varias de las leyes del pasaje de lo que estuvimos leyendo en este momento, ¿verdad? Nos enseñan a poner límites en torno a la condición del dinero y a la condición del sexo ilícito. No habría nada malo en el dinero ni en el sexo mientras nosotros no rebasemos esos límites, mientras no nos vayamos al pecado, a la acción que no nos corresponde. Por ejemplo, el dinero que obtenemos a través de un desarrollo de una actividad como un trabajo, pues obviamente es un dinero bien habido y que va a traer bendición para nuestra vida. Y de la misma manera, cuando nuestra condición sexual está dentro de los parámetros que Dios establece dentro del matrimonio legalmente constituido, ¿verdad? Pues no es malo. El grave problema es cuando excedemos esos límites y entonces
nos sobrepasamos y llegamos a cometer lo que en la palabra de Dios se llama pecado. Fallamos, erramos en el blanco. Entonces, tenemos que ir ajustando nuestra condición de vida, hermanos, para que nuestra naturaleza cambie a la naturaleza divina. Nuestra naturaleza humana siempre va a tender al pecado, pero ustedes y yo, con el poder del Espíritu Santo, tenemos que ir limitando nuestra condición para ir siendo cada vez más espirituales y menos carnales. Y podemos darle gracias a Dios por los dones que nos da y los límites que nos ha provisto para el uso adecuado de las cosas, tanto del dinero como del sexo, como de cualquier otra situación, ¿verdad? Y hay que pedirle constantemente que no nos deje caer en tentación, sino que nos libre del mal, así como nos enseñó a orar nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que estar en esa actitud de súplica para que el enemigo no se enseñoree de nosotros al volver a caer en ese mismo tipo de actitudes que anteriormente teníamos y que antes de conocer a Cristo pues era nuestro estilo de vida y difícilmente podíamos observar que estábamos en un error. El único que nos puede convencer de pecado, de juicio y de justicia es el Espíritu Santo de Dios. Y como ahora mora en nuestros corazones, como ahora Él vive en nosotros, pues es más fácil escuchar cuando el Espíritu Santo nos está convenciendo de que lo que estamos haciendo en un momento dado es en contra de lo que Dios quiere que hagamos, en contra de la voluntad de Dios. Y empezamos a hacer lo correcto, hermanos. Vamos a leer del capítulo 14 del Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos del 43 al 72, y aquí nos va a enseñar la palabra de Dios cómo es nuestra naturaleza humana y los resultados de vivir en esa naturaleza humana, ¿verdad? Y vamos a tener que ver el contraste cuando ya empezamos a tener cambios verdaderos de nuestra naturaleza humana pecaminosa, caída, a una naturaleza a la que el Señor nos ha llamado para su gloria, ¿verdad? Una naturaleza divina. Y ustedes y yo tenemos que llegar a ese nivel. Entonces vamos a leer de Marcos 14, versículos del 43 al 72. Y recuerden que venimos trayendo esta lección consecutiva. El día de ayer estuvimos hablando acerca de la oración del huerto de Getsemaní, ¿verdad? De cuando Jesús predice el arresto de Pedro y cosas de esa naturaleza. Entonces, el día de hoy vamos a ver acerca de la traición y el arresto allá en el huerto de Getsemaní, para efecto de darle el punto a esta enseñanza de nuestra naturaleza humana y sus resultados. Dice la palabra de Dios: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, préndanlo y llévenlo con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón han salido con espadas y palos para prenderme? Cada día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me aprendieron, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no le hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero aún así, dice, pero ni aún así concordaban en el testimonio.
Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que él se calentaba, mirándole, dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien hablan. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Será acaso un reflejo de nuestra verdadera naturaleza humana, hermanos? Yo siento que sí. La naturaleza humana pecaminosa, pues simplemente llevó hasta la muerte a Jesús. Y él, ¿verdad? El desafío que ahora se nos presenta es vivir de una manera diferente a nuestra pecaminosa manera de vivir. Aquí el Señor nos enseña, ¿verdad?, que debemos de ser personas auténticas. Una persona que se aleja de su antigua naturaleza de ser, su antigua naturaleza humana, esa naturaleza de pecado, esa naturaleza de un ente caído, pues simplemente nos lleva a ser unas personas auténticas. Como vemos, Judas traicionó a nuestro Señor Jesucristo con un beso y le dice a las personas que prácticamente le habían pagado, ¿verdad? Al que yo le dé un beso, ese es. Y se acercó a Jesús y lo besó. Quiero decirles que la palabra para hipocresía en griego es la misma que se utiliza para la palabra máscara. En aquellos tiempos, y pues nosotros podemos entender que se usaban máscaras en la antigua Grecia para la actuación teatral, para personificar a un personaje propiamente, no siendo uno mismo. Y entonces se ponían la máscara y de esa manera pues estaban actuando a voz de otra persona o de otro personaje. Entonces nos podemos dar cuenta que por fuera Judas llevaba una máscara de amor por nuestro Señor Jesucristo, al grado de que lo besó y le dijo: maestro, maestro, ¿verdad? Pero en realidad lo estaba traicionando en ese preciso instante para que fuese crucificado. El beso fue el mayor acto de hipocresía, la mejor máscara que se pudo poner un hombre para entregar a un ser inocente. Entonces la prueba del beso de Judas, ¿verdad?, es la prueba de ser traicionado por amigos que hemos amado. ¿Cuántas veces tú te has sentido traicionado, traicionada por esas personas que has amado, que has respetado y en las que has confiado? Así como nuestro Señor Jesucristo confió en sus 12 discípulos, ¿verdad? Y como comentábamos en días anteriores, cómo él sintió la soledad, el abandono, la deslealtad, y aún así él prosiguió hasta lo último de las consecuencias, que fue dar su vida por el rescate de nosotros. La mayoría de la gente, hermanos, haya estado en una posición de liderazgo durante cierta cantidad de tiempo, es la que probablemente ha experimentado este tipo de situaciones. Muchas ocasiones cuando tú desempeñas un trabajo en cualquier área de tu vida y estás en una posición de liderazgo, desgraciadamente te vas a dar cuenta de que la mayoría de la gente
que supuestamente está a tu favor, a tu lado, de repente te voltea la espalda y te hiere, te lastima. ¿Por qué? Porque su hipocresía es muy grande. Esas personas que de alguna manera has amado a través del trabajo, de lo que tú estás desempeñando, que has hasta respetado y has confiado en esa gente al darle de alguna manera la oportunidad de seguir a tu lado para desarrollar su trabajo, y de repente te voltea la espalda, te traiciona, ya sea que tome dinero equivocadamente, ¿verdad? O te acuse falsamente o genere algún tipo de comentario que no viene a ser realidad y te sientes dolido. Pero, ¿qué fue lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo a final de cuentas? Nos enseñó a perdonar. ¿Se acuerdan cuando en la cruz del Calvario ya al final dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Debemos aprender a perdonar a quienes nos ofendieron y no permitir que esas personas lleven a que abandonemos o retrasemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y sobre todo el llamado que tenemos en Cristo Jesús. Cuando tú y yo aprendemos a perdonar, hermanos, pues simplemente permitimos que Dios cumpla eso que es su perfecta voluntad en nuestras vidas y le damos la oportunidad a Dios de irnos transformando cada vez más a su imagen, a tener un estilo de vida perdonador. Y es como nosotros tenemos que comportarnos de ahora en adelante, decidir perdonar. Recuerden que el perdón no es un sentimiento, no es de que si hoy amaneces de buenas, decides perdonar o quieres perdonar. Y si mañana amaneces de malas, pues otra vez retomas la ofensa y le puedes decir a la persona que supuestamente ya habías perdonado hasta de lo que se va a morir. No, cuando nosotros verdaderamente venimos a los pies de Cristo, hermanos, nuestro estilo de vida debe cambiar. Y cuando decimos te perdono, tiene que ser auténtico, tiene que ser de un corazón eh, puro, entendido de que también nosotros hemos tenido que obtener el perdón de Dios y de alguna o de mucha gente a la cual hemos ofendido y lastimado y que también tuvieron que perdonarnos. Entonces, eso es lo que Dios quiere que empecemos a hacer, que abandonemos esa naturaleza pecaminosa, porque la falta de perdón, déjenme decirles, hermanos, que se nos cuenta también como pecado. Entonces, Dios quiere realizar una obra importante en nuestras vidas al transformar nuestra mentalidad, nuestra condición de sentimientos y sobre todo de decisiones. Entonces, como les decía que el pecado es una decisión que tenemos que tomar, decidamos perdonar en el momento en que nos ofenden. De hecho, tenemos que llegar hasta un nivel todavía mayor, que es perdonar desde antes que nos ofendan. El día de mañana tú puedes tomar la decisión de empezar a tener un estilo de vida correcto delante de Dios y decidir perdonar a quien te vaya a ofender en el día. Y tú puedes decir, pero pastor, no sea así. Pues imagínense, ni siquiera he salido de la casa y ya tengo que ir con la idea de perdonar. Efectivamente, Jesucristo llegó a la tierra cuando se hizo hombre con la clara idea de venir a darnos el perdón, pagar por el precio de nuestro pecado para que nos diera el perdón aún desde antes de que cometiéramos cualquier falla. Entonces tú y yo tenemos que aprender. Si el día de mañana tú te levantas, desde hoy en la noche, tú decides perdonar a quien te pueda ofender en el transcurso del día, vas a ser completamente libre, porque vas a quitarle todo el armamento al enemigo para tú sentirte oprimido por la ofensa que hayas podido recibir o que puedas recibir. Y es una realidad. Otro punto de lo que nos enseña la palabra de Dios en este momento para cambiar nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa, es hablar siempre con la verdad. En vista, fíjense bien, de que no había pruebas contra Jesús, tuvieron que confiar en los falsos testimonios de la gente que venía comprada por los sacerdotes, ¿verdad? Por el sumo sacerdote, para acusar falsamente a Jesús. Y esta, al parecer, como podemos leer ahí en el versículo 56, muchas personas fueron preparadas de antemano para testificar en contra de Jesús. Y habiendo trabajado de alguna manera en una condición real sobre esto, pues podemos ver que mucha gente se prepara para dar falsos testimonios en la vida real
ante un tribunal. ¿Cuántas veces hemos oído de gente que es acusada falsamente y que desgraciadamente otras personas se prestan para hablar mentira? Por lo tanto, ustedes y yo, al momento de entender todo esto, siempre nuestra boca tiene que hablar con la verdad, aunque tengamos que pagar el precio que se tenga que pagar por decir la verdad, hermanos. Eh, Simplemente cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, eh, eh, antes, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros honestamente nos robábamos la luz a través de los diablitos, de los cables extras, ¿verdad? Que poníamos ahí para que no contara el medidor la luz y pues obviamente pagábamos mucho menos. El hablar verdad es simplemente quitar los diablitos y pagar lo que debemos pagar, ¿verdad? Pagar simplemente lo que lo que estamos consumiendo de energía eléctrica y pagar lo correcto. Hablar la verdad es, por ejemplo, ir a lo mejor a la Comisión Federal si es que manipularon el medidor en algún momento y decirle, ¿sabe qué, señor? Confieso que este medidor no está midiendo correctamente, fue manipulado y por lo tanto está midiendo falsamente. Pagaremos una consecuencia, sí, pero estaremos libres y seremos verdaderamente libres en ese sentido de que cuando haya una revisión de cualquier índole, pues no tengamos la zozobra de que alguien nos va a venir a acusar y que al rato sea peor. Igual en nuestro trabajo, si hemos estado actuando de una manera equivocada, hermanos, sea de la magnitud que sea, hoy es el día de poder tomar la decisión de hacer lo correcto, hablar con la verdad. Y esto nos lleva a combatir la corrupción. ¿A cuántos de nosotros nos ha dolido que nuestro país sea uno de los países considerados como el más corrupto a nivel mundial? Creo que estamos en el segundo lugar, hermanos. Es una tristeza que a nivel mundial a nosotros se nos conozca como el país de la corrupción. Y duele el hecho de que cuando nosotros tenemos que vivir alguna situación legal, la corrupción se manifieste de tal manera que el que tenga más dinero pueda cometer más ilícitos impunemente por la corrupción. Hoy por hoy podemos ver que los jueces corruptos son una característica de nuestra sociedad y seguramente del mundo en general, pero desgraciadamente a nosotros nos toca ver lo que en México vivimos. Los jueces saben, ¿verdad? O deberían de saber quién verdaderamente tiene la razón en una situación. En aquel momento, de lo que estuvimos leyendo de la palabra, los jueces que estaban cayéndole en juicio a nuestro Señor Jesucristo sabían o deberían saber que Jesús era totalmente inocente, pero aún así lo condenaron como digno de muerte. Y debe ser terrible vivir, ¿verdad? Como lo estamos viviendo actualmente en una sociedad en donde sinceramente el gobierno no ofrece la ley, no ofrece la condición en donde se aplique la justicia correctamente, donde no se puede confiar en los jueces, hermanos. Yo he sabido de muchos casos en la posición pastoral de gente que desgraciadamente ha caído en la cárcel injustamente. Estamos ahora orando por una de las primeras personas que nombro. Estamos orando porque Dios sea su justicia, porque lo están acusando teóricamente injustamente. Pero yo le decía a la hermana que nos pidió en oración que lleváramos a esta persona, decía, pues necesitamos mejor orar porque Dios ponga la justicia divina. Si ese hombre está siendo acusado injustamente, pues que Dios lo traiga a la libertad. Pero si de alguna manera este hombre quiere manipular a la gente para que le haga entender que está siendo acusado injustamente y verdaderamente cometió un ilícito, pues que lo pongan en el orden que debe de ser. Y es por eso que ustedes y yo debemos aprender no a confiar en la ley humana, en el juicio humano, sino más bien dejar que la justicia divina venga a nuestras vidas. Y por eso declaramos a Jehová Sidkenu. Es uno de los atributos que nuestro Dios tiene, que es nuestra justicia, ¿verdad? Y ahí descansar. Nuestro Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Por lo tanto, no se venguen ustedes, no tomen ustedes en sus manos la venganza
de ninguna condición en la que les hayan podido ofender o lastimar. Déjenmelo a mí. Y el Señor tomará verdaderamente la justicia en sus manos y pondrá las cosas en el orden. Porque muchas veces, ¿quién conoce su corazón? Y esa es la pregunta que hacíamos. ¿Cuántas veces honestamente hemos mentido y hemos acusado falsamente a alguien? ¿O pensamos que tenemos la razón, que hemos sido ofendidos, cuando posiblemente estemos viendo moros con tranchetes o estemos viendo las cosas desde un punto de vista equivocado? Por lo tanto, mejor dejemos que la justicia divina se haga manifiesta en vez de que confiemos hasta en nuestro propio corazón, porque muchas veces ni siquiera conocemos las intenciones de nuestro corazón, así como Dios las conoce. Amén. Debemos aprender también a identificarnos con nuestro Señor Jesucristo y debemos simpatizar, ¿verdad? En la condición de lo que Jesús hizo cuando perdonó a Pedro. A lo mejor tú y yo pudiéramos decir, híjole, es que en ese momento hasta yo lo negaría si estoy siendo acusado y eso me pudiera llevar a la muerte, ¿verdad? A lo mejor simpatizaríamos con la negación de Pedro hacia Jesús, pero Jesucristo, ¿verdad? Simplemente lo perdonó desde antes. De hecho, él oró y le dijo a Pedro, ¿se acuerdan? Cuando le dice, he orado porque tu fe no falte, porque el enemigo te ha pedido para zarandearte. Entonces, vemos cómo Pedro verdaderamente estaba decidido a no negar a nuestro Señor Jesucristo. Y se lo dijo, Señor, de verdad yo no te voy a negar, si es posible o si es necesario, hasta la muerte contigo. Pero aún así falló y lo declara la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre es así, hermanos. Cuán débil es, ¿verdad? Nuestra propia naturaleza. Cuán débiles somos en nuestra propia naturaleza humana, hermanos. Entonces el relato de la negación de Pedro solo pudo haber venido de Pedro mismo, quien con extraordinaria franqueza y apertura reveló su propia debilidad y su propio fracaso, porque nadie más que Jesucristo y Pedro, nuestro Dios Todopoderoso y Pedro, sabían lo que habían platicado en el momento en que nuestro Señor le dice, Pedro, he orado por ti para que tu fe no falte. Recuerden que a nuestro Señor Jesucristo nunca le gustó exhibir a la gente y Él lo hacía de una manera tan discreta, pero tan efectiva y tan propia, que el único que pudo tomar conciencia de la negación y después declararlo, porque ninguno de los evangelistas pudo haber hecho esa observación sin que Pedro declarara, ¿verdad? Confesara su negación, su pecado a final de cuentas. Y fue franco, fue simplemente transparente al momento de decirle a los demás, ¿saben qué? Con toda la tristeza y la pena del mundo, quiero confesar que yo negué a mi Señor, yo negué a mi Maestro. Y me pasó en este momento, me pasó aquí, así y así. Y así tenemos que actuar, hermanos. Cuando nosotros cometamos alguna condición de debilidad o fracasemos, pues no tenemos por qué ocultar las cosas y mucho menos delante de Dios. Y al declarar la verdad, nosotros podemos ser libres para efecto de que esa mentira o ese ocultamiento de pecado no traiga perdón a nuestras vidas. Cuando Jesucristo estuvo en problemas graves, dice la palabra de Dios que todos lo abandonaron y huyeron. Probablemente Marcos, el autor de este evangelio, fue el joven que se cubría con una sábana e iba siguiendo a Jesús. Y digo probablemente porque no lo podemos constatar, no lo podemos corroborar 100%, pero técnicamente a través de varios estudios teológicos que se han hecho, se puede determinar que este joven que se cubría solamente con una sábana era justamente Marcos. Y cuando lo detuvieron, ¿verdad? Él se soltó, agarró y soltó la sábana y salió huyendo. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza humana, hermanos. Cuando nos sentimos en peligro y sobre todo en peligro de muerte, pues desgraciadamente todos nuestros valores que técnicamente nos hacen valer, los hacemos a un lado y preferimos mejor salvaguardar nuestra vida. Y ese es el punto que Dios nos enseña en este momento, que aún a costa del precio que se haya de pagar, nuestra verdad tiene que ser siempre. Y nuestro estilo de vida se tiene que mantener en todo momento, hermanos.
si hemos de pagar las consecuencias de algún mal acto, preferible pagarlo aquí y no tener que ir a darle cuentas al Señor de una manera crítica. Sí me doy a entender en ese sentido. Entonces, aunque todos los demás hayan huido, fíjense bien que retomando el punto de Pedro, ¿verdad? Él es lo suficientemente valiente y comprometido como para abrirse paso hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y aunque lo iba siguiendo a cierta distancia, él quería ver a nuestro Señor Jesucristo y el juicio que le estaban haciendo. Y posiblemente este punto, ¿verdad? Honestamente tú y yo a lo mejor no hubiésemos querido entrar hasta ahí. Nos hubiéramos quedado mejor apartaditos como los otros discípulos, a mitad del camino hacia Galilea. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tomar decisiones muy específicas de cómo debemos actuar ante la problemática, ante las condiciones que nos presenta esta vida. Que así como las palabras que utilizó Pedro, ¿verdad? En aquel momento, cuando le dice, Señor, yo no te negaré. Y después, cuando se sienta con los alguaciles, con los guardias, y se calienta el fuego, ¿verdad? Simplemente se da cuenta de su condición y como humano, pues empieza a ver la realidad de lo que podía pasar en su vida. Y entonces, al ver lo que estaba ya ocurriendo con nuestro Señor Jesucristo y lo que venía o lo que estaba por sufrir nuestro Señor Jesús, él se distanció simplemente de Jesús. Y en ese sentido, desgraciadamente, cuando lo señala esa mujer, regresa tristemente a su antigua naturaleza de ser. Dice la palabra de Dios que utilizando palabras altisonantes, ¿verdad? Groserías propiamente, empieza a decir, yo no lo conozco, y empieza a actuar como si no hubiese estado con el maestro, con sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque así es nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza caída. Yo creo verdaderamente que Pedro no se propuso llegar tan lejos al mantener esa cierta distancia de Jesús. Pero en cuanto a nosotros, hermanos, es probable que un pecado que de alguna manera podemos realizar fácilmente nos conduzca a otro y a otro y a otro. Y antes de darnos cuenta terminemos haciendo cosas que luego lamentaremos profundamente. Cuando Pedro comprendió lo que había hecho, solamente lo que le quedó fue echarse a llorar. Y muchas veces ustedes y yo hemos tomado decisiones que de primero nos parecen sencillas, ¿no? Voy a ejemplificar el pecado del adulterio. De repente, yo estoy casado, me voy a poner de ejemplo para no herir ningún sentimiento, no quiero ser incisivo en alguien en particular ni nada, pero yo soy casado y voy caminando y de repente veo a una mujer atractiva para mi gusto, y al verla y yo pasar de largo no pasa nada, ¿verdad? No estoy cometiendo ningún pecado, ningún ilícito, aunque me pudo haber gustado de inicio. Simplemente le puedo decir a Dios, perdóname, Señor, no tengo que estar viendo lo que ya no me corresponde y seguir adelante porque yo tengo a mi esposa. Pero si yo continúo y digo, ay, pues no es tan gravoso, porque así es el pecado en nuestra vida, ¿verdad? De repente dice uno, ay, ¿qué tanto es tantito? No pasa nada. Y no nada más la veo, sino que empiezo con un deseo en mi corazón hacia esa persona. Ya desde ahí empiezo en un adulterio. Pero todavía tengo la oportunidad de decir, Señor, perdóname. Sé que ya no tengo que pensar en otras mujeres y mucho menos desearla y seguir adelante y no pasa nada. Pero desgraciadamente nuestra naturaleza caída nos lleva a no solamente desearla, sino que al ratito me acerco y, oye, ¿a qué hora sales al pan? ¿No? Y de repente la mujer me contesta y empieza ese tejer eh, que nos va llevando de un pecado a otro, a otro, a otro, y cuando menos me la pueda esperar, el enemigo es tan diestro para el engaño, para hacerme caer en la trampa, en la tentación, que de repente pues la puedo invitar hasta a una salida. Y ahí es a donde empieza el verdadero lío. ¿Tengo el derecho de pedirle perdón a Dios y arrepentirme? Sí, y Dios me va a perdonar. Pero el grave problema es que en nuestra naturaleza humana podemos llegar hasta cometer el acto más reprobable
que es el acto físico ya. Entonces, hermanos, muchas veces después de ver eso, ¿verdad? Nos lamentamos profundamente porque si me cacha mi esposa o si lo peor que puede venir a ser la situación, que el Espíritu Santo empiece a redarguirme, a amonestarme de tal manera que yo mismo confiese mi pecado y que eso traiga consecuencias graves, que eso sería lo mejor que pudiera suceder, que yo mismo confesara mi pecado y entonces afrontar las consecuencias. ¿Y qué nos quedaría a final de cuentas de eso? Echarnos a llorar, ¿verdad? Tener la condición de sentirnos viles. Y por eso es necesario que nosotros vayamos viendo nuestra naturaleza verdadera sin Cristo, o cuando Cristo cuando nosotros no permitimos que Cristo esté moldeando nuestro carácter, nos esté transformando y nos esté llevando a la verdadera acción que tenemos que tener, a la verdadera voluntad de Dios, que es hacer siempre lo correcto. Entonces, amados hermanos, aquí no nos queda más que agradecerle a Dios por el aliento que da, que de alguna manera podemos leer en la palabra, ¿verdad? Que ver al gran apóstol Pedro, que haya fallado, se haya equivocado, como tú y yo lo podemos hacer, pero qué aliento nos da el hecho de saber que nuestro Señor lo perdonó, lo restauró, y después, como vamos a ver en otros devocionales, cómo Dios lo utiliza de gran manera, de una manera poderosa. Y entonces ustedes y yo tenemos esa misma oportunidad. ¿Hemos fallado? Sí, y seguramente muchas veces, hermanos. Pero la gloria sea para Dios, porque aún en medio de esas fallas, Dios ve nuestra naturaleza humana y Dios sabe verdaderamente cómo es nuestra condición en este cuerpo de carne. Y lo mejor de todo es que Dios nos perdona cuando somos capaces de hacer como el apóstol Pedro, confesar nuestro pecado delante de Él y venir a los pies de Cristo y decirle: Señor, perdóname, volví a fallar, he tenido este error, cometí este pecado, pero hoy te pido perdón. ¿Y qué creen que van a obtener? ¿Qué creen que vamos a obtener cuando venimos a los pies de Cristo de esa manera? La gracia de Dios, la gracia sublime de Dios viene a nuestras vidas y Él siempre va a ser tan bondadoso, tan misericordioso, que siempre nos va a decir: tu pecado te es perdonado. Ve y no peques más. Esa es la condición que Dios pone para nuestras vidas. Nos perdona con mucho deseo de que nosotros seamos libres, pero para que no volvamos a caer en la misma condición, para que le podamos decir al pecado: ya no necesito de ti, ya no quiero volver a hacer esto porque entiendo que es incorrecto. Y entonces vendremos a una naturaleza divina en el nombre de Jesús. ¿Qué les parece esto? Es una gloriosa verdad, es algo que nosotros tenemos que atesorar, hermanos, tenemos que verdaderamente disfrutar de la libertad que Cristo nos da para poder evitar que el pecado se siga enseñoreando de nosotros. Cada uno examínese a sí mismo y vea en dónde es donde recurrentemente falla. A lo mejor es en su ira, ¿verdad? En donde constantemente, lejos de ir caminando hacia el perdón, hacia la condición de disculpar a la gente que ofende de repente o que hace algo incorrecto, y en vez de caerles con ira, con maldicencias, pues es mejor otorgarles el perdón desde antes de que siquiera nos lo pidan. No sé si sea la ira, la contienda, la vanagloria, eh, eh, posiblemente la pornografía, el adulterio, eh, no sé realmente, cada quien tenemos nuestra propia realidad, hermanos. Seamos sinceros delante de Dios y expresémonos de todo nuestro corazón delante de Él, y vamos a ver cómo su gracia nos alcanza para enseñarnos y para alentarnos a no seguir pecando en esa misma condición. Vamos a levantar nuestra oración, pero no sin antes les voy a pedir que se unan conmigo a una alabanza de adoración, hermanos. Les voy a pedir que levantemos nuestro altar de adoración y le demos gracias a Dios por esta bendita palabra, porque a sus pies es donde tenemos que estar para obtener el perdón y el socorro de nuestras vidas. Amén.
Levantemos esta alabanza de adoración. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que Esa naturaleza humana, Señor, en este momento la entregamos. es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad,